Somos quienes la peleamos día a día. De igual a igual. Nuestras historias, nuestros reclamos, nuestra organización. De igual a igual. Aquí estamos quienes creemos que la cosa tiene que darse vuelta. De igual a igual. El programa de los gremios de la comunicación. Buen miércoles, sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Igual a Igual, el programa de radio de los gremios de la comunicación de la ciudad de Río Cuarto, por la FM 101.9 Radio Al Toque. Buenas noches, gracias por abrirnos las puertas de sus hogares para que nos encontremos aquí un nuevo miércoles charlando en esto que es de igual a igual, tu voz, mi voz, nuestras voces, en una charla de trabajadores organizados. Y vaya así que tenemos un programa cargadito de cuestiones que hablan de los trabajadores organizados, así que vamos a darle para adelante con todos los temas que tenemos para el día de hoy. Antes que eso vamos a presentar a quienes integran este equipo de trabajo y decirles que quienes producimos este programa de radio es ATRAC, el gremio de los radiooperadores y correo, el CISPREN Río Cuarto, el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba, sede Río Cuarto, el CIVEN, el Sindicato de los Canillitas y Vendedores de Diarios, también en la ciudad de Río Cuarto, y el SATSAI, que es el sindicato que asocia a todos los trabajadores de la televisión abierta y circuito cerrado. También quien está aquí en piso, en el estudio de Radio Al Toque, es mi compañero en la co-conducción, Nacho Tellería. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien. Una semana muy cargada, en un septiembre muy cargado. Muy cargado, donde viene en aumento lo que es la organización, la lucha y sobre todo el conflicto social en la calle. Sí. Si algo que hemos aprendido este año es que no nos da respiro. La situación social, crítica en general, todos los días, todas las semanas, septiembre pareciera condensar. Una mezcla de tormenta de Santa Rosa con caña con ruda que no tomamos en agosto y todo está ya en septiembre. Un poco de todo tenemos. Y también quien está aquí en piso es nuestro compañero del Civendia, Andrés Tausi. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Todo bien? Buenas noches, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Cómo los trata hoy el hoy día? Un poco más frío que otros miércoles, pero bien. Viene frío por el clima, pero caliente por la cuestión social. Exactamente, viene bastante caliente las calles en todo el país. En la operación técnica hoy tenemos a Ailén Baudino, que va a hablar Ailén Baudino o no. Buenas noches, Ailén, ¿cómo estás? Lo justo y suficiente. Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, tengo que decir que voy sumando tandas de programas a mi currículum. Sí, yo te veo todos los viernes, ya, de verdad, no sé si estamos para seguir viendo. No, la verdad que no sé, pero bueno. Me tocó estar acá. Vamos a tirar el chivo que todos los viernes con Ailén hacemos un programa de radio llamado País Generoso, que lo produce el medio de comunicación Lado B, y también Al Toque Radio nos da la bienvenida para que podamos hacer el programa. Es un excelente nombre, País Generoso. Sí, fue un largo debate, vamos a decirlo, pero es un excelente nombre. Muy bien. Horas de creatividad, bien puestas. Sí, dijimos, Milei ganó la presidencia, País Generoso se va a llamar nuestro programa. Y en redes sociales tenemos a Martina Palandri, que hoy les vamos a mandar un gran abrazo, que no está aquí en el estudio, y también a Lucía Lisiaga, que está aquí. ¿Quiere hablar, Lucía, o no? No, Ella está solamente en la parte de redes. Decimos que se pueden comunicar con el WhatsApp de la radio por mensaje de texto o audio al 358 50 33 617, 358 50 33 617, y decirnos que ahí nos pueden mandar su mensaje, no solamente pidiendo un tema o, por ejemplo, apoyando el programa, sino que la intención de este programa es poder reunirnos y mantenernos organizados los trabajadores, así que toda comunicación con respecto a lo que nos concierne a los laburantes en el día a día es bienvenida. Seguimos tratando lo que es la temática del trabajo precarizado y el multiempleo. Seguimos contactando a trabajadores y trabajadoras de diferentes áreas, sectores profesionales y no profesionales, que nos comenten esto, cómo se encuentra su situación laboral, cuántos trabajos tienen, cuántas horas tienen que trabajar por día, tuvieron que anexar otros trabajos a pesar de trabajar, por ejemplo, más de 8 horas por día. La situación de los laburantes en Argentina es que no llegamos a fin de mes. La situación de paritarias viene
en caída y sobre todo estamos tarjeteando alimentos, que esa es la situación más real y más triste que nos toca vivir como argentinos en un país donde se sigue patinando guita hacia sectores poderosos. Nos pueden encontrar en las redes sociales como DNU Diario y también en YouTube como de igual a igual el programa. Así que con todo eso, con todo el equipo presentado, vamos a presentar los temas de el día de hoy. Como dijimos al comienzo del programa, tenemos una agenda bastante cargadita en el día de hoy. Primero que nada vamos a tener en diálogo directo una llamada telefónica con Federico Giuliani, quien es secretario general de ATE y CTA Córdoba, que la semana pasada fue detenido por la policía de la provincia de Córdoba con una orden del fiscal de Aragón que lo detuvo sin causa prácticamente. Le hicieron una emboscada a él y a varios compañeros de la CTA y ATE que estaban protestando junto a la FENAT para pedir alimentación, así que vamos a estar hablando con Federico Giuliani por ese tema. También una situación que se viene dando, en este caso vamos a irnos a lo que es provincia de Buenos Aires, capital federal, pero que también baja hacia todo el país, que es nuevamente el ataque a los trabajadores de prensa por parte del gobierno nacional, esta vez con el conflicto que viene en ascenso por los audios y la problemática de la Andis. El gobierno atacó nuevamente con un pedido de allanamiento a periodistas y trabajadores de la comunicación por difundir audios de Karina Milei y Spagnuolo con el tema de la causa de la Andis. Así que vamos a también estar hablando con eso con compañeros y colegas, trabajadores de prensa de Buenos Aires, en este caso con Malena Wiener, quien es presidente de la cooperativa del diario Tiempo Argentino. Así que eso van a ser las dos entrevistas principales, pero a su vez también vamos a mencionar una nota que envió el Departamento de Comunicación haciendo referencia a esta situación de los trabajadores de prensa. Vamos a hablar con Javier Lucero, que también nos va a comentar cómo viene la situación de los trabajadores de prensa en la ciudad y también con protestas que se vienen en la provincia y también en Río Cuarto se vienen realizando diferentes asambleas para revertir o al menos poder llegar a unos puntos más de aumento en las paritarias. También están los estudiantes organizados. El día de hoy y el día de mañana se están realizando las jornadas de puertas abiertas en la universidad, así que también eso tiene un poco en alerta a toda la comunidad universitaria, no solamente porque se recibe mucha gente en la uni, sino también para mostrar la grave situación por la que está pasando la universidad. Y por último también vamos a tener, que ya está aquí en piso, al compañero Andrés Tausi, que nos va a comentar las actividades que se vino desarrollando con la CGT regional, pero también con lo que se viene haciendo en lo que es el predio del sindicato de prensa y también cómo vienen desarrollando dichas actividades los compañeros canillitas del Cibendia. Así que todo eso vamos a tener para el día de hoy. Creo que no me estoy olvidando de nada. Si bien dije al principio que vamos a seguir hablando de los trabajadores en situación, o el multiempleo, hoy vamos a apuntar, por ejemplo, los trabajadores del audiovisual. Así que todo eso vamos a tener en el día de hoy. Primero, antes que la llamada telefónica con Federico Giuliani, vamos a escuchar a Javier Lucero, secretario general del CISPRE en Río Cuarto, que nos comenta sobre la movilización que se estuvo realizando hoy frente a Cadena 3 y también las asambleas que se vienen realizando con compañeros y colegas de los medios aquí en la ciudad de Río Cuarto. Hola, buenas noches. Un saludo para todos los compañeros y compañeras en el piso y para los amigos oyentes y amigas, para informarles desde el gremio de la prensa que en el marco de la discusión paritaria hoy se ha realizado una protesta provincial en la ciudad de Córdoba frente a Cadena 3, una de las empresas que está marcando el pulso de las paritarias y que está rechazando e imponiendo
su mirada con respecto a los reclamos que venimos teniendo los trabajadores a nivel provincial. También en Río Cuarto se están realizando asambleas, las hemos realizado la semana pasada, el viernes, también las vamos a realizar esta semana, porque estamos analizando también las propuestas de la provincia que realmente están totalmente fuera de las expectativas que tenemos. Aquí en Río Cuarto, los compañeros de Canal 13 y las compañeras del canal han presentado una nota dirigida al dueño o al gerente del canal, donde se está pidiendo un incremento por encima de la inflación. Estamos aspirando a que la escala de Río Cuarto se equipare a las escalas más altas que tiene la provincia, como son las de Villa Dolores o de Córdoba, que tienen una diferencia económica que resultaría muy importante para los trabajadores, que estamos prácticamente en la línea de indigencia en Río Cuarto. Así que, bueno, a partir de este reclamo lo vamos a extender a todas las empresas, a las que participan y a las que no participan en las paritarias, con el objetivo de tener una mejora que nos permita recuperar poder adquisitivo, porque ni siquiera con un incremento del 1,7 o del 2%, como están ofreciendo las empresas, nos estaremos acercando a recuperar algo de lo que venimos perdiendo en el último año y medio. Así que bueno, estamos en plena acción, en pleno plan de lucha que vamos a continuar en los próximos días. Muchas gracias por el espacio, un abrazo. Comunicación en Foco, de igual a igual, un espacio de todos. Agradecemos a Javier Lucero que nos envió sobre todo las novedades y la actualización de la lucha gremial y salarial que viene llevando a cabo el CISPEN. Y recordamos un poco en la entrevista de la semana pasada, que también pueden ver un fragmento en nuestras redes de Neudiario, donde menciona que, por ejemplo, la paupérrima propuesta que hacen los empresarios a nivel provincial es del 1,7% mensual, y que eso reúne menos de 50.000 pesos en 3 meses, lo que para un trabajador de prensa, que su salario se encuentra así todo en 700.000 pesos, es algo insólito, que no llegamos ni siquiera a una familia a pagar lo que es el monto total de una factura de luz, por ejemplo. Así que el CISPEN sigue en pie de lucha. Y vamos a ir nomás rapidito ahora con la situación que se dio la semana pasada, Nacho, que vas a comentar un poquito de cómo fue también de vuelta la preocupante situación que viene atravesando toda la lucha gremial y sindical, pero sobre todo la gravedad de atacar a referentes sindicales. Sí, comentábamos, ya en todos estos programas miércoles a miércoles, una situación de permanente crecimiento de la protesta social desde los espacios de trabajadores, sindicales, gremiales, de las organizaciones, y estamos protestando por cosas tan básicas como la comida. Entonces, la situación nacional está repercutiendo de lleno en el bolsillo de todos los laburantes, y aún golpea con mucha más brutalidad en los espacios más vulnerados, en los comederos, en los merenderos, en los comedores, y ese tipo de movilización que llevaron adelante distintas organizaciones se llevó hacia lo que es la cartera del Ministerio de Desarrollo Social de Córdoba, ¿sí? La cartera de Raúl Lacaba, Ministerio de Políticas Sociales y Desarrollo Humano. Y en una inusitada emboscada que hace la policía provincial, terminan deteniendo a un montón de dirigentes gremiales de FENAT y de ATE y militantes de CTA. Entre ellos, su secretario general, Federico Giuliani, Silvia Alcoba, distintos referentes tanto de Río Cuarto como de Córdoba también, en una situación donde la represión policial fue directamente hacia aquellos que se manifestaban pidiendo una respuesta institucional frente a la comida que no está llegando a los merenderos. Como decimos recién, los laburantes estamos tarjeteando alimento, básicamente estamos liquidando todos los ahorros para poder vivir el día a día, para comer, para pagar los impuestos, y de los sectores más vulnerables no nos queda otra que también apoyar esa causa y salir también a la calle para reclamar justamente eso. Sí, efectivamente, esa vieja premisa de Toto Caputo diciendo van a tener que sacar los dólares del colchón para pagar la luz, se cumplió este año. Se han gastado montones de ahorros en poder mantener servicios básicos, y como vos decías, el gasto, por ejemplo, en alimentación y en financiar esa alimentación es uno de los ítems de tarjeta de crédito que es más aumentado desde 2020 en adelante.
Entonces, esta situación de violencia desmedida y represión se lleva puesto a laburantes que estaban pidiendo justamente nada más y nada menos que comida, que es lo más básico que podemos estar pidiendo y exigiendo. En un Estado y en un gobierno que se proclama liberal, La libertad. el gobierno de la libertad, donde hay una autorregulación, una supuesta autorregulación del mercado, nosotros lo que estamos viendo es mes a mes mayores políticas estatales intervencionistas para justamente mantener un tipo de cambio y una liquidez bancaria y un activo de flujos de capital para para quienes hacen timba, para quienes especulan, para los sectores concentrados del mercado financiero. Y no hay una sola política pública que vaya, que se destine a poder mantener la comida en los platos de quienes más lo necesitan. Sin dilatar mucho más esto, estamos en una comunicación con Federico Giuliani, secretario general de CTA y DATE Córdoba, y uno de los principales damnificados por la represión que tuvo la semana pasada. ¿Cómo va, Federico? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches para ustedes, para toda la audiencia. Mira, el primer aporte que puedo hacer es que Córdoba es un estado de excepción con respecto a los derechos. Hay una violación sistemática de los derechos humanos y para el poder político y económico del cordobesismo, movilizarse y protestar es un delito y para nosotros siempre va a ser un derecho. De hecho, es el derecho supremo de todos porque a partir de protestar conseguís aumentos salariales, comida, vivienda, trabajo. Por lo cual, en realidad, algunas consideraciones con respecto a tu introducción. La Cava es un funcionario municipal. Políticas públicas depende de la Municipalidad de Córdoba. Hace aproximadamente 3 meses estaba borrado. Sí. Nosotros no dependemos de ningún partido ni de ningún gobierno. Movilizamos en un acto de justicia. Fuimos a reclamar los compromisos que ellos tienen adeudados con nosotros, con ayuda social, alimentos y programas de laburo. Entramos a dialogar, 15 personas en un acuerdo con la policía y cuando entramos nos emboscaron, cerraron la puerta, directamente nos privaron ilegítimamente de nuestra libertad, estuvimos, te diría literalmente secuestrados 1 hora, llegó un operativo policial desmedido, violento, y no solamente nos detuvo, a mí me fracturan el brazo en la detención, nos sacaron arrastrando como perro, había colegas de ustedes en la puerta, los reprimieron también, y bueno, de ahí en más empezó un derrotero que te lleva a repensar el sistema judicial en Córdoba y el sistema carcelario. A mí me mandaron directo a Bower, o sea, no es que terminé en una comisaría pasando el fin de semana enfiestados de una caravana de viernes. Estuve en un penal con presos comunes, privado de mi libertad. Tuve 24 horas esposado en una cama en el Hospital Misericordia, con guardia de comandos especiales. Pasó toda la cúpula de la policía de la provincia para verme como un trofeo de guerra, y esto tiene que ver con una consecuencia clara, que es cuando hay ajuste, hay palo y hay criminalización de la protesta social. Pero también hay judicialización de los luchadores populares. A mí me viene hostigando y persiguiendo el fiscal de Aragón desde hace 2 años y medio. Con el teléfono que me sacó en esta causa, van 4 en 2 años y 2 meses. O sea, ¿no te parece que hay una persecución? Uno de ellos de un hijo mío que tenía 9 años en aquel momento. Entonces, nosotros hacemos responsable claramente a quien me fracturó, lo tenemos identificado, es un agente policial, se llama Ezequiel Romero, el jefe del operativo se llamaba Edgardo Pérez, el responsable de mi detención es el fiscal de Aragón, pero acá hay que decir que hay un émulo de Patricia Bullrich, un sheriff del tercer mundo como Juan Pablo Quintero, que montó un show mediático de esto porque no puede dar respuestas de los problemas estructurales de la seguridad en Córdoba, sobre todo cuando hay tremenda desigualdad social. Acá los narcos se hacen un picnic, hay delitos muy graves todos los días en Córdoba. Ahora montaron un operativo desmedido para trabajadores y trabajadoras desocupados que fueron a pedir comida.
y el funcionario no estaba, porque estaba de campaña, gastando guita nuestra con Schiaretti para candidato a diputado. Entonces digo, plata hay, el tema cómo la reparten. Nosotros no somos una organización obsecuente, claramente no hubo reunión, hubo emboscada, no hubo comida, hubo palos. Y después de eso me llevaron a Bower y te puedo decir que hoy el sistema carcelario en Córdoba es de la dictadura militar. O sea, vos estando en Bower no estás enterado que existe la democracia. Y cuando digo la democracia es que tiene que haber un sistema de garantías procesales para que estés presos. Hoy el 60% de los presos en Bower no tienen condena, están con prisión preventiva, dictada, como en el caso mío, por un fiscal, cuando en realidad lo tiene que dictar un juez después de haber atravesado un proceso de juicio. Y bueno, gracias a la movilización popular, al gran tejido de solidaridad que se construyó en toda la Argentina, se nacionalizó el pedido de liberación mía, fui el único que quedó detenido, los 15 que entramos el jueves, 14 fueron liberados a la madrugada del viernes y yo quedé hasta el lunes a la tarde, pero esto no hubiera sido posible sin la movilización popular, sin la red de solidaridad nacional e internacional que se montó, y sin una jueza que cuando leyó los argumentos para estar detenido se dio cuenta de que había una aberración jurídica y me terminó liberando en el penal de Bower el lunes por la tarde. Fede, hace algunos meses atrás, Juan Pablo Quintero, ministro de Seguridad de la provincia, había hecho unas declaraciones donde hablaba cómo la protesta social permanentemente está obstaculizando la normalidad de el quehacer diario de los cordobeses, de la ciudadanía cordobesa. Desde el sindicato de prensa habíamos emitido una nota, un comentario diciendo la normalidad es poder comer, la normalidad es poder vivir del trabajo, de un trabajo, y poder llenar una canasta básica. Repasando algunos hechos de este año, desde los trabajadores del Estado vienen en una permanente movilización en la provincia y en el país frente al cierre y achique no solamente de fabricaciones militares, de las fabricaciones de la petroquímica Río Tercero, sino también de organismos estatales como INTA, INTI, CONICET. Entonces hay una permanente política que justamente lleva a los laburantes a tener que salir a la calle, y la única respuesta que termina viendo frente a esta chica y estos despidos es los palos, como vos estás diciendo, la criminalización de la protesta. Respondiendo de atrás para adelante, de que asumió Milei, a los estatales nos identificó como enemigos, construyeron un relato cultural, una parte de la sociedad se comió la curva y se lo creyó, que es que había ñoqui, grasa militante, nos llamaron orcos. Eso legitimó en gran parte la ola de despidos, ya tenemos 50.000. Después de eso vino el vaciamiento del Estado, con privatizaciones de empresas públicas, con desguace, desmantelamiento y cierre de organismos centrales que garantizan derechos. Y hay una visión política de qué Estado quieren, que un Estado chiquito y en el AMBA, es decir, el Estado Nacional se ha retirado de los territorios federales, profundizando la gran desintegración nacional que tenemos, centralizando en un 0800 o en una aplicación las demandas de nuestro pueblo y con claramente una mirada porteña, unitaria, por lo cual no está saldada la discusión de 1810, primero con lo general que es patria o colonia, liberación o dependencia, sino con la pelea de unitario y federal, qué tipo de país queremos. Y en ese sentido hay que decir, cuando no hay Estado hay negocio. Y acá los privados lo están haciendo. Y ATE estuvo desde el primer momento en la lucha, como así también otras organizaciones. Lamentablemente no hay una conducción política de esa lucha. Hoy está fragmentada, está sectorizada, y muchas veces por mezquindad de los dirigentes, que discutimos el agujero del mate y el pueblo se organiza de todas maneras. Y siendo lo otro, a mí no me sorprende lo de Quinteros. Martín ya llora cuando ganó la elección a gobernador, dijo que ningún pituquito de la Recoleta le iba a marcar la cancha, pero se tomó el primer vuelo a Buenos Aires para estar en la asunción de Milei, le dio gobernabilidad, pero sobre todo le votó la ley Bases, que es la madre del saqueo en la Argentina, porque acá no solamente este gobierno fascista y nefasto va por los derechos del pueblo trabajador, vienen a regalar la Argentina hacia
los intereses yanquis, sionistas y de los multimillonarios argentinos. Y Ayora le garantizó la gobernabilidad. Vos fijate que Milei vino más veces a Córdoba que cualquier otra provincia del país. Entonces, ahora hay elecciones en octubre, los tipos se quieren despegar hacia una especie de centro-derecha, pero quedó demostrado el otro día que son igual a Milei por las prácticas represivas. En vez de la política resolver los problemas de la gente, los resuelven a palos. Es muy claro. Entonces, no queda otra que seguir peleando. A mí, lo que nos hicieron a nosotros no se lo deseo a nadie porque tiene que ver con una práctica cotidiana de la policía que tiene su matriz corrompida, tiene sus cúpulas policiales detenidas, recordemos la policía caminera, la fuerza antinarcóticos, todo el servicio penitenciario, todo en cana por choros y con una gran referencia en la violencia institucional y el gatillo fácil en las barriadas populares de toda la provincia. El problema es que todo esto sucedió con dirigentes y luchadores que íbamos a pedir comida y que te terminan tratando como un delincuente. Claro que nosotros nos hemos puesto a disposición. Yo ayer tuve mi primera reunión con la jueza que me citó, me dejó los requisitos para la libertad, porque en realidad a mí me llevan a Bower supuestamente porque soy peligroso y por las causas anteriores que tengo por este mismo fiscal. Y en ese sentido hay que decir que claro que nos pusimos a disposición, que nos investiguen a nosotros. Ahora nosotros vamos por ello, porque a mí me fracturaron en la detención, tuvimos vejámenes, torturas psicológicas permanentes, desde que nos detuvieron hasta que nos soltaron. Entonces no solamente van a tener que demostrar los 3 delitos que me imputan, en mi caso resistencia a la autoridad, lesiones leves y amenaza, sino que van a tener que responder por el abuso institucional que llevaron adelante, en mi caso, por casi 96 horas. Yo estuve 48 horas totalmente incomunicado, y eso no puede pasar en democracia, porque cuando uno exige una vida digna, como lo garantiza el 14 bis de nuestra Constitución, no es sobrevivir comiendo arroz y el aceite más barato que laburamos. Necesitamos vivir de manera digna. La única herramienta que tenemos es la protesta, es movilizarnos. El combustible es el conflicto social, porque ahí se da la construcción de la relación de fuerza para ganarle al enemigo. A nivel nacional, Milei, pero después de Ramón, Ayora y Schiaretti, para quienes van a ir a votar, recuerden que son lo mismo que Milei. Y a mí no me cabe la menor duda de que si bien estamos lejos de una insurrección popular, no hay condición objetiva, tampoco la salida va a ser electoral. El 50-60% de la población no le interesa las elecciones de octubre, no van a ir a votar. Primero porque esta democracia es colonial, extractivista, de baja intensidad y que está restringida la participación popular. Segundo porque desde que se recuperó la democracia, que nos costó mucho, 30.000 desaparecidos, compañeros exiliados, fusilados y prisioneros políticos, no le garantizó la comida, la vivienda, la educación, la salud pública a la gente, pero también porque hoy la política habla un lenguaje que no es el del pueblo, y sobre todo porque la política perdió el territorio. Entonces, yo creo que por ahí tampoco va a ser la cuestión. Si vos me decís qué, y no sé, primero hay que encontrarse, hay que debatir, vamos a disentir, pero nos tenemos que poner de acuerdo en 2-3 puntos para poder después salir a la acción con la reivindicación y la construcción claramente de un programa que vuelva a poner en agenda los derechos y los intereses de la clase trabajadora. Fede, muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Vamos a estar prontamente en contacto, ¿sí? Nuevamente, porque como sabemos y como decía, sí, la calle dale. se mantiene caliente y de acá en adelante va a seguir habiendo seguramente movilizaciones, reclamos y muchísimas cuestiones donde poner la lupa y donde mantenernos en contacto. Bueno, les agradezco mucho la comunicación y les mando un abrazo grande. Que anden muy bien. Gracias Hasta a luego. vos. Quiero despertar
siento que vale la pena, sin más dilema. Estoy en el fondo de todo, acá la luz no llega, todo quema. Tengo una cadena que aprieta el corazón mientras yo cumplo mi condena. Parece que mi carne fresca quieren una muestra, que entre el Dios y el diablo pelean por llevarme de fiesta. Dicen que soy yo el que dirige esta orquesta, de seres que parecen libres y que vivir le cuesta. Y ahora que todos nos ven, hacen sus apuestas, los caretas que no están cuando las cosas cuestan. Ahora los postores buscan la obra maestra para llevarse el fruto cuando la semilla es nuestra. Ese buitre se está negando, ese buitre se está negando, ese buitre se está negando, no sé por qué ese buitre está negando. Esto se puso jodido, me trato de marioneta y fui garcarlo con los hilos. Qué lindo no, como cae el icono, todo se apagó, mi corazón se reventó de tanto parpadeo. El valor de la intuición lo aprendí estando ciego, ya vuelo a los giles en su merodeo. Y no les creo, aunque vistan de cisne siguen carroñeros. Es el vuelo de los buitres que ennegrece el cielo. Ya no me engaño, pensé que estaba solo y ahora tengo gente hasta dentro del baño. Ven cómo estoy sangrando y se siguen relamiendo. Ya veremos al final quién se termina riendo. Todos seguimos contando lo que conviene y abajo de la alfombra lo que duele. Decime nene, a vos qué miedo te detiene. Al que deja todo hoy no hay mañana que lo frene. Ese buitre se está mudando, ese buitre se está mudando, ese buitre se está mudando. Seguimos al aire en De Igual a Igual. Recién hablamos con Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, por la detención del fin de semana. Recordamos que nos pueden mandar un mensaje al 358-5033-617, un mensaje que nos llega desde Córdoba Capital, que dice somos Mari y Lucas, y lo estamos escuchando, todo lo mejor para el programa de hoy. Bueno, desde Córdoba Capital nos alegra mucho que se regionalice y se provincialice nuestro programa, y así se debe hacer con la lucha y la organización de los trabajadores de aquí Río Cuarto para todo Córdoba, saber que estamos en la misma. Vamos a ir ahora a un tema que es estrictamente local, que es que en el día de hoy, el día de mañana, se están desarrollando la JUPA, las jornadas de puertas abiertas en nuestra universidad, y eso confluye a un montón de estudiantes, no solamente de Río Cuarto, sino también de la región, que van a pispear un poco, a ver las carreras, a pispear, como se diría en el pueblo. Es una excelente campaña para la JUPA. Venía a pispear lo que puede llegar a ser. Venía a pispear una carrera y te vas a encontrar con presupuesto recortado de la universidad. Bueno, en ese sentido hubo mucha, yo estuve ahí en uno de los talleres de comunicación, precisamente en la carrera de producción audiovisual, también dialogando con los futuros ingresantes de nuestra universidad, pero también quienes estuvieron ahí juntando firmas por lo que es el boleto educativo, vendiendo choripanes al costo para demostrar que, que hace falta, por ejemplo, más menú universitario, y todo lo que corresponde a la lucha del movimiento estudiantil. Bueno, ahí estuvieron presentes los estudiantes hablando del BEC, que también el miércoles pasado mencionamos la necesidad de un boleto educativo todo el año que contemple desde diciembre o de febrero hasta diciembre, y que pueda estar para los momentos, por ejemplo, en donde los ingresantes tienen que ir a la universidad todos los días a hacer el cursillo y no tienen el boleto educativo, y que tienen que gastar un montón de plata para poder ir nada más y nada menos que a la universidad, y también todos aquellos estudiantes que tienen que rendir finales, ir a clases de consulta y demás en periodos que no contempla el ciclo lectivo, que es de marzo a noviembre. Bueno, en todos esos periodos que no está contemplado lo que es la matrícula, se necesita que esté también el boleto educativo. Para eso nos va a comentar brevemente Serena Varela, que es estudiante de la universidad, integra lo que es el Frente Político Público y Gratuita junto a otras agrupaciones, y que vienen llevando a cabo diferentes actividades como la que nos menciona ahora en el audio. Los costos para acercarnos a la uni durante esos meses, todos los años, aumentan.
los estudiantes que recién ingresan y tienen que viajar desde algunos pueblos tienen costos muy, muy altos, alrededor de 300.000 pesos durante el mes del cursillo. El año pasado hubo talleres que estaban prácticamente vacíos durante el ingreso porque los estudiantes se comunicaban con los departamentos y les decían que por favor les envíen el material en PDF, ya que verdaderamente no tenían forma de costear el ir y volver todos los días a la uni desde algún pueblo. Los estudiantes que vivimos en la ciudad también tenemos costos muy elevados, ya que de base para moverse con el servicio de transporte público en la ciudad tenés que gastar, si usás la tarjeta SAT, 2.800 pesos para un boleto ida y vuelta, y con la SUBE 5.100 también ida y vuelta. Y eso todos los días durante 2 meses es verdaderamente algo que un estudiante no se puede costear. Desde este frente, hace 2 semanas presentamos en los consejos directivos de la Facultad de Ciencias Exactas y Ciencias Humanas una nota para recalcar que garantizar este derecho verdaderamente es una decisión política, porque lo único que implica es que se tomen 2 decisiones. La decisión de la universidad de ponerse al frente en este reclamo y verdaderamente exigirle al gobierno provincial que garantice este derecho para todos sus estudiantes de todas las categorías, el estudiante efectivo, ya cursante, el estudiante ingresante, que es ingresante según las normativas de la universidad, después de inscribirse en una materia para cursar. O sea, todo el inicio del trayecto universitario lo tendría como bajo la categoría de estudiante aspirante, categoría que no es reconocida por el gobierno provincial. En estas notas lo que exigimos es que el gobierno provincial reconozca esta categoría de estudiante aspirante hasta la misma fecha que lo reconoce la universidad, que es el 15 de mayo. De igual a igual, un espacio para los que trabajan, luchan y sueñan. Agradecemos a Serena Varela que nos mandaba este audio y vamos a ir de lleno a lo que es la segunda entrevista del programa del día de hoy, y de Córdoba Capital nos vamos a Ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, en el medio de lo que es una campaña política que se viene agudizando. Por ejemplo, hace unos minutos nada más el presidente Javier Milei acaba de terminar su acto de campaña en Moreno, donde, bueno, aparentemente un periodista sufrió algunas lastimaduras, bueno, fue atacado. Hay que ver, se está dando el desarrollo de la noticia, así que vamos a tener después más información sobre qué está sucediendo, pero sí, lo que sabemos es que asciende lo que es el conflicto por los audios que se conocieron de Español o de Javier Milei, y el gobierno, en un nuevo ataque a la prensa, a la libertad de expresión y a los colegas comunicadores y periodistas. Esta vez Patricia Bullrich hizo un pedido de allanamiento a periodistas que divulgaron los audios de Españolo y Javier Milei, bueno, en el marco de lo que es la escandalosa situación de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad, del ANDIS. Bueno, uno de los jueces bueno, pidió este allanamiento a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, el empresario Pablo Toviño y el abogado Franco Bindi, esposo de la diputada Marcela Pagano. Bueno, y lo describieron como operador judicial vinculado a Fernando Pocino, y también, bueno, el gobierno en eso que es arma las campañas las campañas de odio, que los mencionó como tener intereses rusos y chavistas. Bueno, en una operación mediática totalmente nefasta del gobierno nacional, volviendo nuevamente a señalar con el dedo a periodistas y comunicadores por su labor. Y en este caso como dije recién, vamos a ir a Buenos Aires y vamos a dialogar con Malena Wigner, quien es presidenta de la cooperativa de trabajo del diario El Periódico Tiempo Argentino, también un medio recuperado, a quien les damos la bienvenida. Malena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comentanos un poco la situación, esto que se viene llevando, puesto a lo que es la comunicación en general, a la libertad de prensa y
a todo lo que tiene que ver con el periodismo en nuestro país? Bueno, estamos viviendo unos tiempos de ataques continuos y constantes, virtuales, reales, con nuestros compañeros también los reporteros gráficos. En este caso, con una construcción de una supuesta causa de cautelar lo que hizo ese juez por poner una cautelar sobre la difusión de audios en una reconstrucción que no perdamos ni tiempo porque es funcionalmente delirante hablar de privacidad institucional, categorías inexistentes y que claramente derivaban en una intención de allanamiento que la tiene que hacer un juez y cualquier orden de allanamiento se tiene que implementar al instante. Así que bueno, no fue emitida porque si no ya los hubieran allanado en un salto, ya no sé, legal, institucional, personal y frente a la prensa inusitado, ¿no? Nunca visto en este país. Salvo en épocas de dictadura, digamos, ¿no? Queriéndole poner nombre de esto. Así que es algo a lo que no queremos naturalizar ni acostumbrarnos, pero sinceramente la realidad se supera minuto a minuto con este gobierno. Malena, ¿cómo va? Nacho te habla. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa comunicó que este tipo de acciones se inscriben en un proceso de represión sistemática, fotoreporteros y cronistas que ya viene con data desde el Congreso. Bueno, recordemos la situación de Pablo Grillo, las amenazas de Santiago Caputo también amedrentando a fotoreporteros y a periodistas presentes en el Congreso. Lo que se ve en general es una situación de disciplinamiento. Recién charlábamos con Federico Giuliani, dirigente sindical de acá de Córdoba, y hablábamos del disciplinamiento en la calle por medio de la represión hacia aquellos trabajadores que se movilizan, que protestan por algo tan básico como el derecho a la comida. Y en este caso vemos también hacia la prensa, hacia el oficio de los comunicadores, de los periodistas, un disciplinamiento y un hostigamiento como censura previa a cualquier tipo de divulgación. Esto es directamente ¿cómo lo evalúan ustedes desde la Federación de Trabajadores de Prensa, desde el CIPREVA? Son casos muy complicados e inusitados de ataque previo y censura previa a la labor periodística. Sí, al accionar cotidiano. Desde el CIPREVA, desde el minuto 1 que asumió este gobierno, viene denunciando cada una de las acciones. La Secretaría de Medios Autogestivos del sindicato también ha procurado la gestión de elementos que, si uno los ve aislados, parecen para una película de ciencia ficción. Cuando nos otorgaron el que nos tocaba como medio autogestivo y recuperado, un compañero fotoreportero se lo ponía y estábamos como mirando, de verdad hay que salir así a cubrir, a querer sacar una foto, a querer salir a contar lo que pasa, es un shock. La FATPRENT, por otro lado, también nosotros estamos muy orgullosos de este sindicato que está en el día a día, que no es un sello, en el cual tuvimos desde el comienzo de este gobierno muchísimas reuniones, capacitaciones para protegerse, para estar cuidados, cadenas que también hacemos internas en cada medio, tanto como en red con el sindicato y con otros medios, para cualquier situación de ataque. En lo personal, como tiempo, vivimos esa famosa foto que después quedó como una foto, pero esa interpelación de Santiago Caputo, que por cierto su estatuto como parte de este gobierno sigue siendo de monotributista, pero parece que con mucho poder. Cuando interpela a nuestro compañero Antonio Becerra, que estaba sacando fotos en un lugar público, porque era nada más democrático que el debate para legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni siquiera estaba en la calle, que también es un lugar público, pero estaba ya en un lugar donde había que estar acreditado. De hecho, él puede mirar esa credencial y Antonio seguir sacándoles las fotos en esa imagen que va a quedar, yo creo que para la historia del fotoperiodismo argentino, porque ya estábamos acreditados, porque estaba todo en regla y porque estábamos en un lugar justamente para recibir a cada uno de los funcionarios como quien hace el retrato de esa llegada. Entonces este despotismo, estas formas de
resumidas, lamentablemente, una frase que también va a quedar para la historia de no se odia lo suficientemente a los periodistas. Bueno, es preocupante para que se vaya transmitiendo y que la manera de pensar la comunicación que tiene este gobierno sea únicamente en redes y con gente paga, no con trolls, que no existe un concepto de comunicación pública y, bueno, de ningún tipo. Para ir ya cerrando la entrevista, es corto el tiempo que tenemos en la radio, pero también otro de los ataques que se hace a los trabajadores de prensa y a los colegas de la comunicación es un ataque económico, pisando las paritarias y poniendo un tope. Sabemos que ustedes ahí, bueno, en la cooperativa tienen dicha lógica del cooperativismo, pero ¿cómo se encuentra la situación salarial de los colegas y compañeros trabajadores de prensa allí en la Ciudad de Buenos Aires? Creo que la situación es federal de pluriempleo y de precarización. Quienes tienen empresas a cargo con muchas luchas, tanto perfil, página 12, las radios, la televisión incluso. En nuestro caso estamos en una campaña para conseguir 5.000 socios y socias nuevas. Necesitamos autosustentarnos y bueno, y ahí lo que se perdió por no poder trasladar los precios, no querer trasladar al precio de la tapa ni a las suscripciones de nuestra comunidad, lo tenemos que recuperar ahí. Así que quienes puedan y les interesen, tiempoar.com.ar. Malena, desde 5.000 pesos pueden aportar. La autogestión es la salida, en estos casos donde los empresarios, nos ponen el techo, básicamente, nos definen nuestros salarios y no nos dejan vivir libremente. Así ya no se puede vivir tampoco con este gobierno. Malena, te agradecemos muchísimo por el contacto y por contarnos brevemente. Por favor, de nada. Gracias a ustedes por el espacio. Saludos. Malena Winer, quien es presidenta de la cooperativa de trabajo del periódico Tiempo Argentino, comentándonos un poco la situación, que se está viviendo hace rato ya, desde que asumió Milei. Los trabajadores de prensa venimos enfrentando un montón de ataques, no solo ataques verbales, sino ataques físicos expresamente, como pasó con Pablo Grillo en este año, que Pablo tuvo una recaída de salud y sigue peleando básicamente por su vida, donde la única persona que en este caso es responsable es Patricia Bullrich y todas las fuerzas de seguridad. Y en este sentido vamos a seguir hablando de la problemática de los trabajadores de prensa, porque en el día de hoy el Departamento de Ciencias de la Comunicación de nuestra universidad emitió un comunicado que fue, obviamente difundido hacia todos los colegas comunicadores. Vamos a leer algunos fragmentos de ese comunicado para también seguir expresando la grave situación que venimos atravesando los trabajadores de prensa, que dice: desde el Departamento de Ciencias de la Comunicación, como profesionales y formadores de periodistas y comunicadores, vemos con suma preocupación la escalada de ataques sistemáticos, continuos y graves a periodistas y medios de comunicación por parte de los más altos niveles de gobierno nacional y ahora del Poder Judicial. Desde insultos y persecución a periodistas con acusaciones de ensobrados y una red de tuiteros oficialistas y descalificadores acosando a distintos profesionales, llegamos esta semana al pedido de allanamiento a domicilios personales de comunicadores y a un canal de streaming. Pero más grave aún es el golpe a dos de los pilares de la democracia: la libertad de expresión y el derecho a la comunicación. Este tipo de afectación a la libertad de expresión es típico de gobiernos autoritarios y dictatoriales, y en nuestro país nos retrotrae en particular al periodo más oscuro de la historia reciente, la dictadura cívico-militar que usurpó el poder desde el 76 al 83. En este contexto, lejos estamos de poder bregar por el derecho más amplio a la comunicación que fomente el pluralismo, la diversidad de voces y la desconcentración, si tenemos que ocuparnos por derechos fundamentales que creíamos resueltos e indiscutidos. Cierra el comunicado: rechazamos de plano toda vulneración directa o indirecta de la libertad de expresión, como así también el derecho a la información de la ciudadanía toda. Lo firma la doctora Ariadna Cantú, directora del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en un expreso y contundente documento en apoyo a lo que viene siendo el ataque a los comunicadores y trabajadores de prensa.
Vamos a ir a una nueva pausa musical y ya seguimos con más información ya para el cierre del programa en esto que es De Igual a Igual. Ballenas por las manos de Filippi, una canción del año 1996 que de un disco que se llama Cutralcó, que tiene muchísima actualidad si nos ponemos a pensar en la situación que día a día estamos viviendo bajo este gobierno, en este país. Y te explico qué significa buitres de voz, si querés. Contame qué significa buitres de voz, porque tuvimos, entre los pocos temas que podemos elegir por miércoles, siempre hay como se conjugan distintas elecciones generacionales. No te iba a explicar, pero era por buitres, básicamente. Por buitres. Ahí está. Los que nos gobiernan. Fondos que son gobierno ahora. Esta semana tuvimos también una reunión de la multisectorial, sindical y de organizaciones de Río Cuarto, que fue el día lunes. Bueno, fue en el medio de un escenario muy caliente, porque estaba siendo todavía deliberada y discutida la posibilidad de que Federico Giuliani fuera liberado, y estaba en vísperas de la semana una posibilidad de paro nacional y cortes de ruta que estaban llevando, que iba a llevar adelante ATE. Entonces se conformó esta nueva reunión de las organizaciones en una multisectorial, donde se hizo una puesta en común de cuál es la situación crítica que estamos viviendo, no solamente las organizaciones de laburantes, sino en general los distintos espacios que están nucleando a la ciudadanía bajo un montón de conflictos que permanentemente aparecen y por los cuales tenemos que salir a reclamar, a movilizarnos. Mañana jueves, mañana 4 de septiembre, sin ir más lejos, hay una nueva convocatoria de las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad, reclamando por los fondos del Estado Nacional, reclamando por la emergencia en discapacidad. En Río Cuarto ha sido una de las movilizaciones más contundentes de la ciudad, donde justamente se ve un montón de gente que tal vez no aparece participando a veces en otras convocatorias, en otras movilizaciones, y sí, bajo esta necesidad, bajo esta lucha en concreto, se ha llamado a participar en la plaza.
Bueno, septiembre, como decíamos, es un mes caliente. Está la movilización el 16 de septiembre de los estudiantes secundarios que se mueven en recordatorio de lo que fue la Noche de los Lápices. El 18 de septiembre está la movilización de las asambleas por la diversidad, que también van a estar en la ciudad manifestándose. Entonces, hay toda una serie de distintos momentos en los cuales en la ciudad nos vamos a encontrar trabajadores que ya decimos basta, ya estamos hartos de un modelo de gobierno que nos obtura, que no nos permite vivir con tranquilidad, vivir con dignidad, cansados de que el sueldo no alcance, cansados de la precarización, del multiempleo y cansados de una política que lo único que hace es favorecer a los sectores más concentrados, a los sectores más especuladores y que a los laburantes nos deja para el fondo de la olla, ¿sí? Y que cuando salimos a movilizarnos, a manifestarnos, lo único que nos ofrecen es palo y encarcelamiento. O cuando salimos a construir la noticia para contar lo que está sucediendo, lo único que nos ofrecen es intimidaciones, allanamientos y aprietes. Entonces, me parece que nos sobran motivos a todos los que estamos acá haciendo este programa, a todos los que salimos del laburo, vamos a nuestras casas, estamos cansados, nos sobran motivos para salir a la calle una vez más y encontrarnos peleando, diciendo basta, sí, ya no se puede vivir más. Estas fueron de alguna manera las conclusiones de la multisectorial de trabajadores y organizaciones de Río Cuarto, que se propone enfatizar distintas medidas de lucha desde las bases, desde cada sindicato, desde cada asamblea barrial, para poder ir calentando la calle en un escenario donde ya no podemos vivir y donde la única posibilidad que tenemos de vida es si los laburantes nos sacudimos un poco, nos sacamos el miedo de encima y salimos juntos a protestar y a exigir lo que es nuestro. Te agrego ahí en esas marchas también lo de las universidades, que el CIN ya viene trabajando para una nueva marcha federal universitaria. También las universidades, docentes, no docentes, estudiantes, ciencia y técnica. ¿Hasta cuándo vamos a pedir que el gobierno nacional baje fondos para las universidades nacionales? ¿Hasta cuándo vamos a seguir reclamando, exigiendo a la ciudadanía que acompañe? Esto es una lucha entre todo el sector trabajador que ya de esta forma no se puede vivir. Ya no podemos seguir pidiéndoles al gobierno o exigiéndole que le dé o que le deje de dar la espalda al pueblo. Esto es un basta Milei. ¿Hasta dónde llega la paciencia del pueblo para seguir hostigándolo de esa forma y seguir patinando guita hacia sectores extranjeros y sectores poderosos? Dentro de toda esta situación, las organizaciones sindicales y gremiales nos movilizamos, nos encontramos, discutimos, y así es el caso también de la mesa sindical de la ciudad, que este lunes, Andrés, corregime, se reunieron para tener una discusión sobre el panorama, sobre las acciones a emprender. Así es, este lunes a primera hora de la tarde se juntó una de las mesas sindicales. Vale decir que la CGT, estas mesas sindicales surgen de lo que es la CGT y surgen de un debate y una discusión interna que se da la CGT a la hora de considerar proyectos políticos y en ese marco se generaron mesas sindicales de acuerdo a las necesidades de los sindicatos planteadas también dentro de CGT. Una de esas mesas sindicales, con un porcentaje muy grande de sindicatos integrándola, se reunió el lunes, en parte para acompañar a un proyecto político y a un candidato que es local, que es Juan Manuel Llamosa. Los sindicatos allí nos encontramos para brindarle apoyo, pero no por una cuestión coyuntural de elecciones, sino por una construcción que se viene generando desde el mundo de los sindicatos y del movimiento obrero desde hace un buen tiempo. Y nos reunimos también para poder compartir las inquietudes y las necesidades que de una u otra manera siempre las hemos planteado en esta construcción. Muchas tenían que ver con lo que compartía Federico en el principio de la entrevista. Nosotros hemos tenido sindicatos que han corrido la misma suerte en protestas dentro de nuestra provincia y no por eso dejamos de plantearlo. Voy a nombrar el caso del Sindicato de Empleos Públicos, el caso de docentes, también sufrieron situaciones de represión. Nosotros desde adentro también articulamos y generamos nuestro malestar, y son sindicatos que están dentro de CGT y que también han generado sus protestas,
pero la realidad acá nos movilizan dos puntos muy particulares o muy concretos. Uno es la necesidad de un proyecto que nos contenga, y eso lo encontramos en el proyecto de Provincias Unidas, que además se ha ido generando una federalización del proyecto político, integrándose distintas provincias y gobernadores. Sabemos que va a haber se van a seguir sumando gobernadores, pero además vemos la necesidad de un proyecto que le ponga un freno a Milei, en nuestro caso en la provincia de Córdoba, como en otras provincias lo habrá con otros proyectos puntuales, y eso es en el marco de terminar desde donde la democracia manda, que son las elecciones. Por eso principalmente, y esto ya en lo personal, como mesa sindical, lo hemos expresado, y como CGT, la intención principalmente es invitar a la ciudadanía a participar de estas elecciones, ir y votar. Yo la escuchaba a Lali en algunos programas que ha salido, cuando decía, voten bien. Bueno, este es el momento. A veces parece que el voto no resuelve nada, y bueno, descubrimos que yo no sé si resuelve algo, pero nos puede complicar mucho la vida. Entonces hoy lo que primero hacemos es proponer que se vaya a votar. Esta mesa sindical que se ha reunido acompaña puntualmente a Provincias Unidas, después de muchos debates, pero también hay que decirlo, la CGT tiene otra conformación de otra mesa sindical que acompaña a Natalia de la Sota, y eso se respeta también porque son proyectos que se debatieron dentro del seno del movimiento obrero que representa la CGT. Así que el lunes estuvimos reunidos con Juan Manuel y pudimos nosotros presentar nuestras inquietudes como movimiento obrero, nuestras preocupaciones, que bueno, esto es una cuestión de no llegar nunca a tiempo, digamos, estás reclamando algo y el gobierno nacional te aparece con algo nuevo que te genera un reclamo y nunca llegás a tiempo de manifestarte. La verdad que en estas cuestiones ahora la gran preocupación de la libertad de prensa, afectando una vez más otra garantía y otro derecho constitucional, que ya lo entendíamos y lo damos por asentado, y bueno, y es una cosa que nos sorprendió, si se quiere, la verdad que no se lo esperábamos, o mejor dicho, se puede esperar lo que sea ya de este gobierno. Últimamente vienen por lo que sea, y bueno, y eso también es una forma con las elecciones que se van en octubre de ponerle fin. Algunos pensamos que una elección que represente a los otros sectores diferentes al de la Libertad Avanza, bueno, puede generar un juicio político también. Digamos, la Cámara de Diputados, de Senadores, tienen esas posibilidades, y también se juega eso acá. Junto con la coyuntura electoral, ¿cuáles son los escenarios de lucha que se plantea la CGT desde las distintas mesas sindicales que se están conformando, de las distintas aristas o perfiles que vos nombrás que coexisten dentro de la propia CGT local, pero qué escenarios de conflicto o lucha aparecen por los cuales movilizarse? Ayer, por ejemplo, 2 de septiembre, Día de la Industria Nacional, en Córdoba, distintas organizaciones sindicales también de la CGT, de algunas facciones de la CGT, se concentraron para, bueno, denunciar este industricidio que estamos viviendo. Lo contábamos en algunos programas anteriores, 20% de retroceso de la industria nacional, que significa suspensiones, despidos, obligados retiros voluntarios en las empresas. Entonces, es un escenario que, aunque Río Cuarto no es una ciudad eminentemente industrial, también se ve afectada por ese tipo de situación. Tenemos una gran venta de servicios y comercio y demás vinculado a todo lo que es el desarrollo industrial de la provincia. Frente a ese escenario, ¿qué medidas, qué propuestas de lucha aparecen dentro de las discusiones de la CGT? Bueno, la verdad que nos hemos encontrado, dentro de lo que es CGT, nos hemos encontrado con un panorama que nos complica mucho como Central Obrera, porque están todos los sindicatos en conflicto. Y esto es producto de las políticas y las decisiones políticas que ha tomado el gobierno nacional a lo largo del tiempo que viene gobernando. Le toca a la industria, como le ha tocado a la parte pública, sea por la suspensión de las obras públicas, por el desmantelamiento de los institutos públicos,
o sea, están todos los sindicatos, por lo menos los que están nucleados en CGT, afectados. La industria automotriz, la industria del alimento. Hoy uno va al supermercado, no quiero meter la pata y tirar marcas, pero de los supermercados conocí en Río Cuarto y te encontrás con góndolas completamente vacías, el supermercado está reducido a 1/3, 2/3 incluso. Eso es porque no se está vendiendo. Si no se vende, las industrias alimenticias no producen y eso también se refleja en despido. Y bueno, en común lo que tenemos, digamos, hay luchas que son puntuales, a lo mejor las de la industria son puntuales de la industria, en la salud hay luchas puntuales de salud, los sindicatos que están en la parte pública tienen sus luchas puntuales, pero lo que es común a esto es la afectación de la fuente de trabajo, y por un lado, y la afectación de no tener salarios dignos por el otro que te permitan, más allá de llegar a fin de mes, tener una vida digna, acorde. Y bueno, y cuando se miran los proyectos políticos, también se lo hace mirando eso. Y en este sentido, el mundo del movimiento obrero tiende a definirse desde esos lugares, con cuestiones comunes como estas, y busca proyectos que tiendan a garantizarlo. Por ejemplo, en Córdoba la obra pública siguió, a pesar del esfuerzo que cuesta, pero se siguió con la obra pública. Bueno, en Río Cuarto tenemos la particularidad de verlo mucho, vemos la obra pública en diferentes lugares, con el trazado de rutas, con centros asistenciales de la salud, con centros deportivos. Y también lo veo, yo tengo la posibilidad de verlo con otros compañeros en Provincia de Buenos Aires, digamos, esos proyectos políticos son los que de alguna manera nos interesan que sean los que gobiernen. Y digo la obra pública como también puede ser el acompañamiento con medidas en cuanto a los jubilados, por ejemplo, un gobierno nacional donde los desfinancia y los somete, y en la provincia de Córdoba se ha tratado de equilibrar eso en algunos puntos. Hace muy poco que hubo un aumento importante para quienes tenían jubilaciones provinciales, por supuesto, hablando de las provinciales, de las mínimas. Y bueno, son los puntos que a nosotros nos identifican, y en esto, por supuesto, que no hay un solo proyecto, y por eso somos respetuosos de lo que cada sindicato en su discusión interna elige. Y bueno, y lo que tratamos de transmitir, sí, en rasgos generales es eso, es garantizar la fuente de trabajo, garantizar la expresión y a huelga también de parte de los trabajadores cuando haya disconformidades, garantizar salarios dignos, y bueno, y en eso lo reflejan algunos proyectos puntuales. En este caso, la mesa sindical que se juntó lo encuentra reflejado en un proyecto político que particularmente en el sur de la provincia lo encuadra y lo referencia a Juan Manuel Llamosa, y en un trabajo que viene de hace bastante tiempo. Hoy la CGT ocupa un lugar dentro de la Intendencia de Guillermo de Rivas, que es una parte del equipo de trabajo, y bueno, y apostamos a eso y creemos que desde ahí se van a poder encontrar soluciones que no sean solo en Córdoba, sino también a nivel nacional en esta elección que es de diputado. Andrés, muchísimas gracias, por estar acá, y ya vamos a ir rapidito al cierre del programa porque así los tiempos lo demandan, pero la conflictividad social aumenta, estamos en campaña política y también, tenemos que defenderlos y bregar por los derechos de todos los trabajadores, como lo venimos haciendo todos los miércoles aquí. Y lo importante es que en cuanto a las elecciones, es que la gente vaya a votar y rechace las políticas estas de Estado, que estamos todos en la calle discutiéndola y enojados, las rechace con el voto en las urnas. Es un Milei basta, con este gobierno no se puede vivir, y esto se rechaza sea en las urnas, pero principalmente también en las calles donde nos encontramos todos los laburantes día a día. Le agradecemos por acompañarnos, gracias Andrés por venir hoy. Gracias a usted, como siempre, por el espacio acá, a los sindicatos y al movimiento obrero. Gracias Nacho por un programa más firme. Como talón de oso, todos los miércoles. Gracias a Ailén Baudino por la operación técnica en el día de hoy.
en reemplazo a Darío Bartachoni, que le mandamos un abrazo grande. Igual también a Martina Palandri, quien hace redes sociales. Y también agradecemos a Lucía Alicia, quien está aquí en el piso también haciendo redes sociales. Somos de Igual a Igual, nos encontramos aquí el miércoles que viene. Soy Mayra Flores y nos vemos como todos los miércoles a las 20 horas por la FM 101.9 Al Toque Radio. Inicio espacio publicitario.